o jueves por medio. En este espacio de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa, que desde ya vamos para 9 años. En este espacio debatimos problemas de carácter nacional, pero debatimos no con espíritu académico, esa sapiencia que vuela tan alto que se va para las nubes, sino que los comentamos, los planteamos de tal manera que todos podamos comprender, entender, discutir, debatir y sintetizar. ¿Habían dicho, ¿vale? Entonces hoy tenemos a dos compañeros y compañeras, el compañera María Jesús Daza y el compañero Wickenfeld, es que tan facilito el nombre. Wickenfeld, que es internacionalista y además es gerente de Relaciones Internacionales del Centro Nacional de Estudios Históricos, con un tema en una ocasión me decía un sociólogo argentino que estuvo en Venezuela, era periodista también. Yo no sé cómo hacen los venezolanos, pero para montar una conferencia en Buenos Aires hay que llegar y prepararla durante 2, 3, 4 semanas. Pero uno llega a Caracas y cualquiera le dice, ajá, ¿y qué vas a hacer mañana? Bueno, mañana voy a descansar y después de descansar, no sé, ¿y por qué no montamos una conferencia mañana? Y al día siguiente le tienen a uno 200 personas en un auditorio. Dice, eso es mágico porque eso no sucede en ninguna parte. Y la otra cosa es que en Caracas sucede algo en cualquier parte del mundo y al día siguiente todo el mundo sabe. Para preguntar, para interrogar, para proponer, Entonces llegó el tema de los BRIC y nos encontramos con una cantidad de bricólogos por Venezuela. De bricólogos. Todo el mundo sabe de los BRIC y todo el mundo propone los BRIC, todo el mundo comenta de los BRIC y todo el mundo habla de Brasil, de Kazán, de Putin, de Xi Jinping, de Maduro, habla de todo, se habla de los BRIC. Y entonces propusimos traer el tema de los BRIC para abordarlo en este espacio, que como les he dicho, este espacio es de ustedes desde hace casi 9 años, y cualquiera de ustedes puede proponer un tema para debatirlo, para discutirlo. Vamos a comenzar con María Jesús, pero antes yo quiero de verdad que le den un aplauso fuerte al Orfeón Universitario de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, en la presencia de Ali Rojas. ¿Y dónde está la compañera? De ellos que son miembros del Orfeón y que se llenaron de gloria en Polonia y en España y en Cataluña. Entonces trajeron una cantidad de lauros y diría un cubano, cogieron un cartel internacional, de tal modo que nos alegramos mucho de que ustedes hayan traído esos triunfos, de que hayan puesto el nombre de Venezuela donde tiene que estar y de ahí para arriba todo lo que sea, pues. Entonces, entonces vamos a ver un cambio, María Jesús, con Jesús. Ajá. Perfecto. Entonces, tenemos al compañero Wickenfeld en turno al bate para abordar el tema de los BRIC. Tema que es sensible, tema peligroso, inclusive porque las redes sociales se llenan de información, la prensa se llena de información, las columnas de periódicos de información, los comentarios sobre este tema pues abundan, y eso no es gratuito. Hermano Ortiz de Camagüey, bienvenido. Entonces tenemos que tener claro conocimiento de cuál es la información cierta que nos está llegando, para estar al corriente de qué es lo que sucedió en Kazán, con Venezuela, Brasil, Putin, Xi Jinping, etcétera, pues. Entonces, ¿Venezuela está dentro de los BRIC o está fuera de los BRIC? ¿Fue que Venezuela fue o la invitaron? ¿Cuál es el paso inmediato? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque es una noticia que ha consumido espacio todos estos días,
y en los distintos noticieros, en los distintos canales de televisión, de las distintas plataformas, de las redes sociales, etc. Entonces, vamos a oír la primera parte de esta intervención y primeramente, bueno, con los buenos días a todos los que están presentes aquí, compañeros y compañeras, venezolanos. Creo que por ahí hay un importado de los esteros de Camaguán, un invitado también especial que está por aquí con nosotros. Bueno, ustedes ya lo dijo mi profesor Carrero, trabajo aquí en el Centro Nacional de Estudios Históricos y bien cierto, usted se me adelantó porque quería felicitar a mis compañeros de trabajo, Carolina y Ali, que recientemente pusieron en práctica el afirmativo venezolano, pero fuera de aquí, en Polonia y en Cataluña, Reino de España. Por cierto que la Cancillería emitió un comunicado solidarizándose con, ya ustedes estaban aquí, pero solidarizándose con los damnificados en Valencia, en Cataluña, en Valencia, perdón, por el paso de esa tempestad que hubo allá, Dana se llamaba. Y nosotros solidarios como siempre, aunque nuestras relaciones están un poco tensas con el Reino de España, siempre los bolivarianos somos solidarios con los pueblos que así lo necesiten. Y bueno, entonces Ali y Carolina estuvieron por allá reafirmando la tendencia venezolana de que aquí somos los mejores sin ego, sencillos, humildes, libertarios, sin ego. Por eso vamos a comenzar con esta infografía que hay aquí, ¿verdad? Que está mal escrita porque debería ser B de Brasil, pero está la B de Venezuela. Y Venezuela ha venido cumpliendo una serie de pasos en los BRICS que no son fáciles. Primeramente, es un país que se caracteriza por tener una diplomacia bolivariana. Esta diplomacia bolivariana se caracteriza por ser una diplomacia de paz. Es una diplomacia que está asignada por la solidaridad, la cooperación, pero también el intercambio equilibrado. Nicolás, nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, presidente, bien decía que nosotros estamos en los BRICS desde hace 200 años. Ok. Simón Bolívar escribía en su carta de Jamaica que este territorio debería ser el equilibrio del universo. Y tiene razón Simón Bolívar y Nicolás y el comandante Chávez, que puso a Venezuela en el ámbito internacional de otra manera. A nosotros nos veían siempre como proveedor de petróleo y Chávez puso en el ámbito internacional las relaciones de Venezuela de igual a igual. Es muy difícil hablar de igual a igual con Rusia. Es muy difícil hablar de igual a igual con China. Sin embargo, Chávez y Nicolás lograron que nos vieran a nosotros como iguales. No los chinos y los rusos. Los chinos y los rusos son nuestros amigos, sino los demás países que nos adversan. Recientemente, Alemania y Japón presentaron sus cartas credenciales ante la Cancillería. ¿Por qué? Si tenemos una tensión con Europa, porque se dan cuenta que Venezuela es un actor fundamental en el mundo que concebimos nosotros, pues. Este mundo, esta balita ahí, este mundo que concebimos nosotros, ese mundo que concebimos nosotros como un poco movido, pues, un mundo que está movido en este momento. Guerras, invasiones, saboteos. Entonces Venezuela está dentro de ese ámbito, de ese mundo movido. Nosotros hoy somos un país que está bloqueado con medidas coercitivas unilaterales de parte de un hegemón o de los Estados Unidos de Norteamérica y la comunidad europea, que llaman la Unión Europea. Gracias, profe. La Unión Europea. ¿Qué pasa? Que Venezuela busca la manera
de crear su misión Robinson, su misión tal, su misión tal. ¿Se acuerdan de Chávez que creó las misiones? ¿Por qué creó las misiones Chávez? Pues los ministerios no funcionaban. Yo creo que todavía, no puedo decir eso, pero todavía hay ministerios que están ahí como con un caucho fichado. Pero Chávez creó las misiones. Chávez creó la cooperación con otros países mucho más allá de los gobiernos. ¿Qué pasa con los BRICS? Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero recientemente Brasil vetó el ingreso, esta vez, de Venezuela. Por eso es que aquí, en un modo sarcástico, como decía Lee, ponemos a Venezuela el turpial y los colores en los BRICS. Porque Venezuela siempre ha estado en los BRICS. Los BRICS no es nada más reunirse en una mesa redonda y hablar. Eso no es los BRICS. Los BRICS son, ya ustedes lo van a ver, son otra cosa. No solo es financiero, comercial, es otra cosa. Y Venezuela ha venido participando en los BRICS de otra manera. Por eso es que cuando uno ve la geopolítica, uno tiene que como ir viendo la geopolítica y viendo cómo se juega ajedrez y béisbol, ¿verdad? Viendo la geopolítica y viendo cómo se juega béisbol y ajedrez. ¿Ustedes vieron el juego ayer de los Dodgers y los Yankees? Sí, estuvo bueno, ¿verdad? ¿Quién lo vio? ¿Sí lo vieron? No, Ali. ¿Y el jet lag? ¿No te pegó? ¿Ya pasó? Por eso fue que lo vi. Fíjate. Este juego de ayer equivale a que los managers están jugando ajedrez en un juego de béisbol. Hay que manejar las piezas. Como ayer nosotros, los Tiburones de La Guaira, ganamos el Caracas. Entonces, hay que jugar bien las piezas. Iba bien. Mira, Nicolás, que siempre la oposición venezolana, que no sé dónde anda porque se perdió, no la encontramos, se ríe, se burla de Nicolás. Nicolás ha sido canciller de Chávez, o sea, nada más y nada menos. O sea, ha sido canciller de Chávez, ha sido diputado, ha sido conductor de Victoria siempre. Y Nicolás ha sabido jugar este ajedrez que nos toca, que nos está tocando. Y entonces Venezuela, dentro de los BRICS, ha tenido una participación, ¿verdad? Que gente inspirada en sabotearnos, que nosotros llamamos los sembradores de cenizas, tratan de sabotear todo lo que hace Venezuela en cualquier parte del mundo. Eso es así. Si usted rumbea en San Agustín y la pasa bien, o el 23 de enero se come una pizza y la pasa bien, la oposición y los adversarios en el exterior dicen que nosotros estamos tristes. Eso es parte de la guerra psicológica, guerra cognitiva, veíamos aquí, guerra híbrida. Eso es parte de la guerra. Si las muchachas aquí, las mujeres venezolanas que son hermosas todas, salen a la calle bien pintadas, chéveres y tal, la oposición y los adversarios dicen, están muy tristes. Y así pasa en los BRICS. Ya vamos a decir por qué. Brasil alega que no vetó porque él no ve claro, aquí como hay cuadros políticos todos, vamos a hablar clarito todo. Y por cierto, venimos de la embajada de Vietnam y hay una posición de Vietnam muy clara con respecto a Brasil. Venimos ahorita de visitar la embajada de Vietnam, una invitación que hizo el embajador a nuestro presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, donde salieron muchas ideas, pero que él expresaba que él no entiende a Lula. ¿Ves? Y a veces hay que entender todo el contexto. Entonces Brasil vetó a Venezuela porque no ve claro la cuestión de las elecciones. Sin embargo, dentro de los BRICS hay gobiernos con un solo partido, hay gobiernos que no tienen partido, como países en Medio Oriente, y sin embargo están en los BRICS. La relación de Lula y nuestro país es tensa. Lo que pasa es que no la vemos, solo Brasil está ahí como vecino. Recientemente ustedes recuerdan el referéndum que nosotros tuvimos de el Esequibo. El Esequibo no, profe, disculpe, la Guayana Esequiba, como dice el profesor Omar. La Guayana Esequiba. Cuando nosotros estábamos haciendo el ejercicio del referéndum, el ejercicio soberano, Brasil hacía ejercicios militares en la frontera
con Guyana, con la República Cooperativa de Guyana. Entonces uno dice, si esos son los amigos, hoy Colombia emitió desde su Cancillería unas palabras disonantes, decimos en diplomacia, unas palabras disonantes, y la Cancillería nuestra revolucionaria bolivariana le respondió a Murillo, que es el canciller de ellos, que dice que no está claro tampoco el tema electoral para ellos. Un país que está sometido a una guerra civil, un país que está sometido al narcotráfico, un país que está sometido a un golpe de Estado ahorita contra Petro, y entre ellos mismos, ese es un revolú ahí, pero son nuestros vecinos, ¿verdad? Y un país que está dentro de la OTAN. Eso lo vamos a hablar después. Si quieres, pasa la posición. No, está en PDF, pero es otra presentación. No sé, los compañeros de informática saben si aquí está la presentación. Ajá, esta. Listo, compañero. Están los compañeros de informática aquí pendientes. Quiero lo pones lo expandes, por favor. Contra los sembradores de cenizas, Venezuela en los BRICS. Lo que pasa no se ve ahí. Muy bien, pásala, por favor. Este es un texto largo que tiene que ver con Augusto Mijares, ¿verdad? Y su reafirmación del venezolanismo, ¿verdad? ¿Quieres? Adelanta, que vamos a hacerlo en lo último. Adelanta, por favor. Adelántalo. Para ya ir. Adelanta. Aquí. Pero la verdad es que, aún en los peores momentos de nuestra crisis política, no se perdieron totalmente aquellos propósitos de honradez, abnegación, decoro ciudadano y sincero anhelo de trabajar para la patria. Aún en las épocas más funestas puede observarse cómo en el fondo del negro cuadro aparecen, bien en forma de rebeldía, bien convertidos en silencioso y empecinado trabajo, aquellas virtudes. Figuras siniestras o grotescas se agitan ante las candilejas y acaparan la atención pública, pero siempre un mártir, un héroe, un pensador iluminan el fondo y dejan para la posteridad su testimonio de bondad, de desinterés y de justicia. Oiga bien esta palabra, adelante. Fíjense, esto fue en la FILBEN. Esto fue el año pasado. Nosotros estuvimos ahí debatiendo sobre los BRICS, debatiendo el tema de si Venezuela entraba o no entraba. Venezuela, desde hace unos 5, 6, 7, un poquito más, 8 años, viene debatiendo la entrada en los BRICS. No es una cuestión nueva. Lo que pasa es que la oposición a nuestra entrada quiere ver que esto es desde ayer. Que esto se le ocurrió a Nicolás ayer, ¿verdad? Se le ocurrió a Nicolás ayer y nosotros decidimos tocar la puerta de los BRICS y entrar. Y eso no es así. Adelante. Eso fue en la FILBEN. Fíjense, los BRICS realizaron la séptima cumbre de medios de comunicación de los BRICS. Los BRICS no es solo el tema comercial. Los BRICS son cultura, música, comunicación, comercial, finanzas, educación, deporte. Nos quieren encasillar a los BRICS nada más en el tema económico, y eso no es así. No, petróleo, no es así. No es así, eso no viene por ahí. Y aquí dice, la séptima cumbre de medios de comunicación de los BRICS inició este sábado en Moscú, capital de Rusia, y reúne a destacados expertos de más de 60 medios de comunicación que llegan desde 45 países de todo el mundo y con notable presencia latinoamericana, incluyendo representantes de medios de Cuba, Venezuela y Brasil. Ahí está Cuba, ahí está Venezuela presente en esa cumbre que tiene que ver con los BRICS. O sea, Venezuela está presente como medio de comunicación, periodista. ¿Ves? Adelante, camarada. Fíjense, este es para los muchachos, pues. Cali, Valquira, los muchachos, pues. Juegos del futuro, yo no entiendo eso mucho, pero los Juegos del Futuro se hicieron en febrero y en marzo en Kazán, en Rusia.
son los juegos que impulsan los BRICS. Venezuela participó en los Juegos del Futuro 2024 en Kazán, Rusia, con éxito en las disciplinas de baloncesto, fútbol, playtime. What is the meaning playtime? Okay. Baloncesto, fight digital. Venezuela estuvo presente en esta disciplina de los Juegos del Futuro 2024. Fútbol, digital. Venezuela ganó la final de fútbol digital contra Azerbaiyán con un marcador de 9-3. Los Juegos del Futuro son un torneo internacional que combina deportes clásicos y ciberdeportes. Ahí estuvo Venezuela. Eso es los BRICS. O sea, los BRICS no es solo, ya lo estamos viendo, comunicación, ahora deporte, ¿no? Adelante, camarada. Fíjense, estos son ahora los juegos de los BRICS, que no son del futuro, sino son los juegos normales que hacen los BRICS. Venezuela potencia, culmina Juegos BRICS. Venezuela también estuvo presente aquí en estos Juegos BRICS. Adelante. Participó en 12 disciplinas: ajedrez, boxeo, fútbol, digital, karate, levantamiento de pesas, sambo, tenis de mesa y wushu. La atleta venezolana Victoria Tovar obtuvo la medalla de bronce en la disciplina de levantamiento de pesas. Ahí está otra participación de Venezuela en los BRICS. Adelante. Fíjense, esto es súper importante, ¿ves? Ustedes saben que nosotros fuimos sometidos a un ataque masivo cibernético al Consejo Nacional Electoral. Este ataque cibernético no solo Venezuela afecta. Hay muchos países como Rusia o China que reciben ataques cibernéticos generalmente todos los días. O sea, todos los días. Lo que pasa es que la oposición en Venezuela habla nada más del ataque, que las páginas, ocuparon las páginas, pero esas páginas volvieron a retomar gracias a nuestra gente de informática. Eso no lo hizo nadie de afuera, eso lo hicimos nosotros. No sé cuál es el término, camarada, cuando uno, allá informático, cuando uno retoma las páginas, que las retoma y uno vuelve a revivir. ¿Cómo se llamaría eso? Actualizar. Se actualizaron las páginas, gracias hermano, con técnicos venezolanos. Nosotros mismos lo hicimos. Venezuela participa en reunión de altos funcionarios de seguridad de los BRICS. De Venezuela, ahora en seguridad. El encuentro reúne a delegaciones de aproximadamente 20 países, incluyendo a Turquía y Serbia, las cuales discuten temas críticos de seguridad nacional, regional e internacional. José Adelino Ornelas Ferreira, mayor general, secretario del Consejo de Defensa de la Nación, SECODENA, encabeza la delegación venezolana. Lo acompaña el embajador acreditado en la Federación Rusia, mayor general Salazar Velázquez. Su participación subraya el compromiso de la nación sudamericana con la cooperación internacional en temas de seguridad. Ahora este otro tema, el BRICS, seguridad, porque eso es muy chévere reunirse, todos reunidos en una mesa, pero la cuestión es que los enemigos, la oposición a los BRICS, los atacan desde la guerra cibernética, la guerra cognitiva, atacan a los BRICS, porque para ellos sienten que es un peligro. Adelante. Estamos en seguridad, deporte. Fíjense, este es importantísimo. Maduro, este es TV BRICS, fíjense, este es TV BRICS. Tienen una televisora. Una televisora que nosotros hicimos un convenio, allá estuvo el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, hizo un convenio para que nosotros estuviéramos dentro de TV BRICS, sin ser miembros ni plenos ni nada, sino nosotros somos un miembro efectivo en TV BRICS. Maduro anuncia construcción de una universidad de ciencias en Venezuela con tecnología de los BRICS. Es que hay todo un convenio con educación. La Universidad de Ciencias, doctor Humberto Fernández Morán. Humberto Fernández Morán fue el que inventó el bisturí de diamante. Es venezolano, es nuestro. Inventó el bisturí de diamante que ha salvado vidas infinitas. O sea, no es contable la vida que ha salvado. Este señor, cuando inventó el bisturí de diamante para hacer todo tipo de operaciones. Entonces, fíjense ustedes, construcción de una universidad de ciencias en Venezuela con tecnología de los BRICS.
diferente a tecnología estadounidense o europea. Adelante. Y bueno, fíjense, ya para culminar, aquí tienen ustedes el peso mundial de los nuevos BRICS, por eso lo atacan, pues. Aporte de los BRICS al Producto Interno Bruto Mundial, la población, la producción de petróleo y las exportaciones de bienes. Esto que ustedes ven ahí son las estimaciones. Núcleo de los BRICS: Sudáfrica, Brasil, Rusia, India, China, abajo. Pero cuando se integraron los nuevos países, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto, que falta ahí Arabia Saudita, eso creció muchísimo. Imagínense ustedes si Venezuela hubiese entrado como miembro pleno. De todos modos, Delcy Rodríguez, que es nuestra vicepresidenta ejecutiva, mujer, aguerrida, rebelde, estuvo recientemente en India, hace unos días sería, trabajando el tema del petróleo. Por algo ella es ministra de petróleo también, ¿ves? Y ahora recientemente acaba de regresar, o debe estar regresando esta noche o mañana, de Vietnam, porque Vietnam es un país que entró a los BRICS, igual que Cuba, igual que Bolivia. Entonces, mucha gente por ahí aparecieron algunos sembradores de ceniza muy cercanos a nosotros, diciéndonos que por qué Cuba está allá adentro si Cuba no tiene nada que aportar. ¿Cómo que no tiene nada que aportar? Nada más un país que pueda construir su propia vacuna contra el COVID, porque está bloqueado, no tiene de dónde sacarla. Es un país que en biotecnología está sumamente avanzado, lo necesitan los BRICS, porque quizás dentro de unos años se va a producir otra epidemia, otra pandemia. Tenemos que estar preparados para eso, y Cuba es un país que está adelantado en eso. Entonces los BRICS no solo es eso: medicina, deporte, educación, como ustedes lo vieron. Bueno, yo cierro esto, ¿verdad? Agradeciéndole a todos ustedes la atención, pero también teniendo en la mente que los BRICS no solo es sentarse en una mesa, es que Venezuela ha venido trabajando intensamente con los BRICS, y muchos de los países que están en los BRICS, a excepción de Brasil, consideran a Venezuela un país sumamente importante, tanto por su gente, afirmativo venezolana, gente como Ali, como Carolina, que están sentados aquí, que obtenemos premios, que vamos a competencias y quizás ese sea el pabellón, la caraota, el arroz, lo que comemos aquí, la tajada, que nos hace muy creativo, que que nosotros seguimos trabajando en el tema de los BRICS, y este año quizás tengamos alguna respuesta importante con el tema de la moneda y los pagos que nosotros vamos a poder hacer sin pasar por otros países como hasta ahora fue. Bueno, muchas gracias y estamos siempre a la orden. Gracias, compañero. Tenemos ahora a María Jesús Raza. María Jesús es licenciada en Historia, es licenciada en Comunicación Social, es magíster en Historia y es doctor en Historia. Actualmente se desempeña en la Cancillería, en el área de Ciencia y Tecnología, Educación, de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO. Entonces, vamos a escuchar la palabra de María Jesús. Buen día. En primer lugar, un saludo a todos los presentes, muchos
compañero de muchos años en estas lides y estos combates por la historia. Además de ello, un saludo muy especial al profesor Manuel Carrero y al profesor Manu Hurtado, presidente de esta institución. Bueno, en primer lugar, bastante acertada la ponencia del compañero que acaba de terminar, ya que nos da una visión actual de lo que es en este momento el BRICS. Y digo esto porque a mí siempre que me toca sentarme en esta silla, acompañar al profe, lo primero que pienso es que este es un espacio dedicado al estudio y a la memoria del profesor Federico Brito Figueroa. Eso no lo podemos perder nunca de vista. Pero mi especialidad en este mundo, digo especialidad por decir algo, porque realmente seguimos estudiando, es la historia económica. Y creo que la historia económica es vital para poder visualizar todo lo que está sucediendo en este momento geopolíticamente en el mundo. Nosotros, desde el punto de vista de la teoría de la historia, podemos ver la historia desde procesos cortos, medianos y largos, tal como lo vemos en los estudios de Brendel, de McLaughlin, de todo lo que es la contemporaneidad de los estudios de la historia más actual. Nosotros, además de eso, bueno, aquí en Venezuela tenemos especialistas como el profesor Luis Cipriano Rodríguez, que fue un especialista en todo lo que tenía que ver con la geopolítica, con la visión del mundo desde la perspectiva de la historia social. Y estoy diciendo esto porque todo lo que nosotros estamos viviendo en este momento es producto de una larga lucha. La historia, para poder entender qué son los BRICS, tenemos que verlo desde una perspectiva larga, de larga data, de larga historia, y desde esa visión del materialismo histórico, la lucha de los pueblos por sus derechos. De hecho, actualmente todos estamos escuchando sobre qué son los BRICS. Hemos visto en las redes sociales cualquier cantidad de artículos, hemos visto programas de televisión, estuvimos casi encadenados la semana pasada, mientras el presidente de la República estuvo en Kazán, viendo todas las intervenciones de los 22 presidentes que se encontraban en esa cumbre histórica, porque fue una cumbre histórica. Sin embargo, los BRICS son una institución que da sus primeros pasos con la irrupción de lo que fue el cambio de época que se inicia en la década de los 60. Las primeras reuniones y las primeras misiones, el primer origen y antecedente que podemos conocer de las BRICS está en un grupo de trabajo en el cual estaban Brasil, Sudáfrica y la India, y que tenía que ver con la ANOAL, que es la Organización de los Países No Alineados. Ese es el origen del BRICS. Nosotros ahora lo vemos como un grupo emergente, y así lo podemos ver en todos los artículos de opinión, los emergentes. Y así fue denominado a lo largo de su historia. Yo, como les decía anteriormente, el compañero les hizo una visión muy, muy actual. Yo creo que para nosotros poder discutir un tema de esta magnitud, porque este es un tema de multilaterales, este es un tema geoestratégico para el país y para la región y para el mundo, porque ahora sí podemos hablar con propiedad de un cambio de época, pero tenemos que saber de dónde viene, y para eso sirve la historia. La historia es para que nosotros sepamos realmente, y como decía el compañero, bueno, que la ceniza, sí, nosotros, uno de nuestros deberes es dar a conocer a la comunidad, a partir de las redes sociales, de dónde vienen las cosas, para qué sirve la historia. Y la historia sirve para saber, para estar como los pies en el piso de lo que estamos hablando.
muchos de los aquí presentes deben saber qué es la Organización de los Países No Alineados. La Organización de los Países No Alineados es una organización que tiene casi 100 años, es de mediados del siglo pasado, y es una organización en la cual Venezuela no hizo mucha vida. O sea, Venezuela, en tanto que país petrolero, en tanto que país históricamente alineado en lo que nosotros llamamos la Cuarta República, pero yo creo más en el punto finismo, nosotros estábamos más alineados con el hegemón. Nosotros estábamos alineados con los Estados Unidos. Entonces, para nosotros, los no alineados no eran una prioridad, aun y cuando nosotros teníamos ciertas cercanías con algunos de estos países. Algunos de los presidentes de la Cuarta República tuvieron algunos acercamientos, pero nosotros no pertenecíamos, de hecho, a los no alineados. Entonces, también desde la perspectiva teórica, a mí me gustaría abordar este tema de los BRICS desde algo bien importante como es la geohistoria y la geopolítica. Y allí también le hago un homenaje al profesor Ramón Tobar, que es uno también de nuestros teóricos fundamentales, que nos hace ver realmente el verdadero camino por el cual nosotros debemos hacer los análisis históricos, desde el territorio, desde la gente, desde lo que está sucediendo. Desde allí nosotros podemos ver todo el desenvolvimiento de los hechos históricos. Y desde lo geopolítico, porque todos sabemos, gracias al comandante Chávez, que fue un gran comunicador y que para los pocos conocedores de estos temas, nos dio muchas clases en todo su valor presidente sobre la importancia geoestratégica de Venezuela, dónde está ubicada Venezuela, cuáles son las potencialidades de nuestro país y por qué nosotros estábamos destinados a ser la punta de lanza de la gran revolución del siglo XXI, como lo fuimos hace 200 años. La punta de lanza de la revolución de independencia, cuando muchos de nuestros vecinos del sur, y cuando digo los vecinos del sur, no solamente eran los realistas, sino que muchos pueblos también le dieron guerra a Bolívar. Tenemos el caso de Pasto. A Bolívar se le hizo muy complicado llegar a Quito, llegar a Perú, porque con la ayuda de la Iglesia Católica, los pueblos estaban en contra de la independencia. Pero volviendo al siglo XX, vamos a hablar de lo que es los antecedentes de los BRICS. Mi compañera Francis. El siguiente. Entonces, ¿por qué los BRICS nacen en un momento determinado? Y ese momento determinado es la década del 60, que es la década, como les digo, del mayo francés, es la década de la lucha por los derechos civiles, es la década en que emerge todo lo que es la teoría de la liberación, es la época en que emerge un punto en búsqueda de una nueva visión. Es el momento en el cual se empieza a contradecir todo lo que había sido la modernidad europea que nos habían impuesto. Es allí donde empieza a nacer todo el tema de la descolonización, donde empezamos a vernos nosotros, los del sur, desde una perspectiva completamente diferente. Es allí cuando los movimientos indígenas, los movimientos afrodescendientes empiezan a emerger contra todo lo que tiene que ver con las desigualdades, que aún permanecen, pero ya hay un movimiento mundial donde ya se puede ver que la modernidad empieza a resquebrajarse. Yo les hago allí como un esqueleto sobre cómo yo les hago allí como un esqueleto de cómo los BRICS emergen contra
contra el mundo global, como lo liberal en lo ideológico, como lo unipolar en el esquema político, militar, contra las alianzas defensivas heredadas de la Guerra Fría y insurgen contra el libre mercado dolarizado. Entonces, esto es lo que nos define a nosotros el mundo y el sistema mundo en el cual estamos viviendo en este momento, el que nosotros estamos viviendo y hemos vivido en estos últimos años. Y contra eso es que emergen los BRICS. También emerge contra este mundo atravesado por una geopolítica y áreas geoestratégicas interdependientes. En efecto, como digo allí, en este mundo en el cual estamos viviendo se están escenificando grandes guerras a lo largo de todo el hemisferio occidental y el hemisferio oriental. Allí, bueno, les pongo algunas, como la guerra de Ucrania, el conflicto en el Medio Oriente, el genocidio en Gaza, la guerra de Israel, el conflicto y confrontación armada en Irán, las tensiones y presiones en la China meridional, la competencia e influencia por África, aunque África ya también está en un momento de búsqueda de su completa liberación de los europeos. Y bueno, el tema también de lo que es el espacio, pues. Entonces, en toda esta madeja de conflictos entrecruzados, dominados por la escalada militar y las jugadas diplomáticas, con telón de fondo de la inoperatividad de las organizaciones internacionales, se busca frenar amenazas a la paz internacional. En este último párrafo, cuando yo hablo de las jugadas diplomáticas, ahí, en ese punto, vemos exactamente lo que sucedió en Kazán. Fue una jugada de Itamaraty, que es realmente quien gobierna Brasil. En Brasil hay un superestado que va más allá de lo que es el Ejecutivo Nacional, y no es que estoy diciendo que Lula no haya estado al tanto, sí. Lula estaba conteste con todo lo que estaba sucediendo, porque además su asesor principal, que es Celso Amorim, en el tema de relaciones exteriores, ya desde hace muchos años ya también se había enfrentado al comandante Chávez por el tema de UNASUR y por otros temas sobre lo que tiene que ver con los multilaterales en nuestro continente. Cuando Chávez buscó la unidad de nuestros pueblos, Itamaraty, a través de Celso Amorim se opuso y dio largas y hizo todo lo posible por no apoyar la unión de nuestros pueblos. O sea que esto no es algo nuevo, esto no es algo que no se esperaba. Brasil es el socio del sur de los Estados Unidos y los poderes fácticos en Brasil son tan grandes como lo son en los Estados Unidos. Bueno, les sigo haciendo un histórico. Yo les voy a hacer histórico porque yo soy historiadora y siempre pienso en el espacio y en el tiempo. Entonces, en el año 2003 se realiza la trilateral entre la India, Brasil y Sudáfrica, y se da la concertación de una agenda económica que empieza a tratar ya temas de interés común. Más adelante vemos cómo se va desarrollando algo que no es un concepto de unión que nació en el año 2023 ni en el año 2024. Es una organización que tiene un histórico, y que es un histórico que podemos rastrear y que, bueno, aquí yo traté de hacérselo como en el tiempo, pues. El nombre BRIC como tal aparece por primera vez en el año 2001, o sea, a principios de cuando un analista de la Goldman Sachs acuñó el término para referirse a la India, a Brasil, India y China como economías de acelerado crecimiento, pero no miembros de G7. Más adelante, en septiembre de 2006, los ministros de Relaciones Exteriores de los países mencionados en la 61 Asamblea General de las Naciones Unidas se empiezan a reunir como economías emergentes, como les decía anteriormente, como grandes economías. Todos sabemos que India, Rusia, China
Brasil y Sudáfrica son junto con Estados Unidos, son parte de las economías más grandes del mundo. Y todas juntas, como decía el compañero, ¿cómo se llama? Wilmer, que su última presentación es bien interesante porque allí él pone los numeritos de lo que representa a nivel mundial el poder de los BRICS. Cuando yo he visto alguna de estas flyers, algunos de estos artículos de opinión donde ponen BRICS con la B de Venezuela, me llamó mucho la atención, porque yo creo que nosotros como venezolanos tenemos una historia, y tenemos una historia anterior en cuanto a la búsqueda de la unidad de nuestros pueblos, anterior a los países no alineados. O sea, nosotros no necesitamos ponerle a los BRICS la B de Venezuela, porque además nosotros tenemos históricamente la B de Bolívar. Nosotros somos bolivarianos. Y cuando nosotros decimos República Bolivariana de Venezuela, nos estamos refiriendo a 200 años de diplomacia de paz, a 200 años de derechos humanos, derechos humanos, derechos humanitarios. Sí, exactamente. Ya Bolívar conocía todo esto. Pero entonces nosotros no necesitamos ponerle a los BRICS en la B de Venezuela. Nosotros tenemos esta es la razón por la cual es importante que veamos la historia desde la raíz, que la veamos como lo que debe ser. Como también lo dijo Bolívar en algún momento en mi delirio sobre el Chimborazo. Yo veo el pasado, por mis manos pasa el presente y con ello puedo ver el futuro. Así como lo veía Bolívar, así debemos nosotros ver la historia. Es más, puedo decirles que creo que Bolívar en ese momento estaba estudiando historia cuando dijo esas palabras, porque más adelante hizo la Constitución de Bolivia, que fue la constitución más avanzada de su época. La mejor constitución en muchos años de este continente fue hecha por nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Vamos a la otra? Bueno. Entonces, cuando en el año 2003 se une otro grupo de países y se empieza a fortalecer todo lo que es el movimiento de los BRICS, nosotros podemos ver que ya se empieza a visualizar como un bloque más poderoso y es donde empieza a verse como la amenaza. En este momento los BRICS están en la punta de todo lo que son las grandes noticias internacionales, y la reunión de Kazán fue un gran boom que los medios occidentales no pudieron pasar por alto, aunque les hubiese gustado mucho que nadie se enterara de lo que estaba pasando en Kazán. Fue muy difícil no tomarla porque ya es un hecho y ya nosotros podemos decir que estamos como sistema mundo. Como sistema mundo estamos cambiando, es un mundo cambiante y que bueno, tenemos la dicha de verlo cómo se va a desarrollar. ¿Perdón? Bueno, entonces allí tenemos parte de lo que nos decía el compañero, que son el conjunto que representaban para el año 2023 las BRICS. El 32.64% de la superficie terrestre, el 45% de la población mundial, el 28.25% del PIB bruto, el 20% de la deuda del mundo y el 40% de las reservas energéticas totales conocidas. Y esto es de julio del año 2024. Sin embargo, en este mismo momento ya todos estos números cambiaron a partir de Kazán. Y ya todos estos números superaron a las más grandes economías del mundo. Y bueno, vamos por un rato a seguir hablando de historia porque realmente lo debemos ver desde esa perspectiva. Cuando
Cuando el presidente Lula deja de ser transparente y usa su poder de veto para sacar a Venezuela de esta entrada en este momento como uno de los miembros de hecho de los BRICS más. Como sabemos, ya Venezuela está inserta de manera histórica en lo que tiene en todo este mundo de la diplomacia de paz, de la complementariedad. Nosotros además le llevamos un terreno ganado con esta gran organización que hizo el presidente Chávez a principios de este siglo y que aún se mantiene, como es el ALBA-TCP. El ALBA es un instrumento multilateral que une a nuestros pueblos y que nos da la fuerza. Ya nosotros, al ser los creadores del ALBA, nosotros ya tenemos más del 80% de esta jugada ganada por el solo hecho de que nosotros somos creadores en este continente de esa doctrina de paz. Una doctrina en la cual hasta ahora Brasil, que es el que se nos opone en este momento, no ha tomado como una bandera. Okay. En estos momentos más de 40 países esperan incorporarse a los BRICS Plus, para lo cual, y es importante esto que les voy a decir en este momento, deben alinearse con los principios de respeto mutuo, la igualdad, la solidaridad, la inclusividad y el consenso, y adoptar la visión del multilateralismo y la multipolaridad, fortalecer el derecho internacional, la reforma del sistema de Naciones Unidas, incluyendo al Consejo de Seguridad, y para lograr una mayor representación y papel como a través de los países emergentes y en desarrollo de África, Asia, América Latina y el Caribe en asuntos de la agenda mundial. Los BRICS actualmente son la voz del sur global, comprometida con mantener la paz y la seguridad internacional en un orden internacional en tensión y en conflicto. Este orden mundial fue tomando forma tras la Segunda Posguerra hasta configurarse como global y ahora hace crisis. Se define como liberal, este es el sur actual. Este orden global por el cual aún estamos atravesando no tiene nada que ver con todo lo que son nuestros principios como país. Y sin embargo, uno de sus miembros fundadores, nuestro hermano, nuestro vecino, si nosotros vemos cuáles son los principios que les acabo de leer, Brasil le pasó por encima a todos estos principios, ahorita en casa. Entonces, tú eres el miembro fundador, estamos hablando de respeto mutuo, igualdad, solidaridad, inclusividad, consenso, adopción de multilateralismo, fortalecer el derecho internacional. Y eso fue lo último que hizo Brasil. Y esos son los principios rectores de los BRICS. Entonces ya ahí hay una falla, y hay una falla de fondo, una falla que hay que revisar. Bueno, vamos al tema que habíamos hablado con Francis, que es Venezuela en los BRICS como un país insurgente. Debemos tener claro que hemos logrado desarrollar la etapa de la resistencia con la diplomacia de paz, y allí que el imperio haya fracasado en el intento de poner de rodillas a la revolución bolivariana. Sin embargo, estos atentados de los Estados Unidos para invadir el sagrado suelo de nuestro país no han tenido éxito. Al unísono se ha venido aplicando medidas unilaterales, las cuales han sido renovadas cada año y han generado consecuencias muy profundas y negativas para la economía venezolana y sobre todo para el digno y valeroso pueblo venezolano. Esta etapa de la resistencia continúa. Sin embargo, nuestra incorporación como miembro pleno de los BRICS significaría pasar a una nueva etapa, que sería la de la insurgencia, que pasaríamos de la insurgencia a la insubordinación. ¿Cómo es que dice ahora? Insumisos. Nosotros, eso es muy importante, es insumisos e insolentados. Y
y es una de las características que no tiene otro pueblo en nuestra América, aun y cuando los pueblos caribes tienen su descendencia desde Barrancas del Orinoco, que es donde estaba el centro de la cultura arawak, que es la que desarrolla todo lo que tiene que ver con los taínos y con los pueblos caribes. Pero los que quedamos con esa esencia fuimos nosotros, los venezolanos, insolentados. Bueno, entonces, esta emergencia en nuestro país nos permitiría el fortalecimiento y expansión, le permitiría a este bloque el fortalecimiento y expansión, la cual viene aparejada con la creciente disputa geopolítica internacional que se desarrolla entre Estados Unidos y que quiere seguir luchando contra Rusia y contra China, que ya son potencias y se están disputando con mucha fuerza la hegemonía del mundo. No hay acontecimiento internacional en el mundo, pasando, ya esto está más adelante, en el mundo, incluso en el llamado patio trasero de los Estados Unidos, donde estas tres potencias no están presentes y en disputa. Y como dicen algunos analistas, la incorporación de Venezuela en el BRIC+ forma parte entonces de un proceso en curso en el cual estamos asistiendo al nacimiento de este nuevo orden y de este nuevo sistema, que si bien el concepto de contradicciones en su seno trae retos significativos y constituye una alternativa necesaria a la dictadura de Occidente, presa de sus propios mitos y dispuesto en nombre de la idea de la libertad y de la democracia de las élites a invadir países, destruir sociedades para garantizar los ciclos de reproducción del gran capital. Por eso les comentaba que todo lo que tiene que ver con estos movimientos del multilateralismo tiene que ver con la historia económica. Es la historia económica la que va dando los trazos, los grandes trazos y los grandes pasos de la historia. Nuestra adhesión a los BRICS sería entonces alinearnos con países que respetarían la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los pueblos, países que se inscriben en la diplomacia de paz que está establecida en nuestra Constitución y que además no permite la promoción de guerra. Voy a leerles aquí unas palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sobre este aspecto, donde dice: las principales diferencias de los BRICS, al igual que de otras estructuras creadas sin la participación de los países occidentales por los estados de la mayoría mundial y del este global, es que no se crean para combatir o luchar a alguien, sino para utilizar ventajas objetivas y competitivas derivadas de la ubicación geográfica, la historia común, la proximidad, la comunidad, la conexión con las estructuras económicas, como es el caso de los países de la antigua Unión Soviética. Desde la misma Cancillería venezolana se informa que la adhesión de Venezuela convertiría a los BRICS en la potencia petrolera y energética definitiva y facilitaría la diversificación de las fuentes de energía entre todos estos miembros: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto y Etiopía. Bueno, como les decía al principio, que allí vamos a ver un sesgo geohistórico y geopolítico. Entonces, asimismo, esta posición geográfica con acceso al Océano Atlántico brinda una conexión estratégica con otras regiones del mundo, lo que coadyuva a incrementar y profundizar aún más la cooperación económica y comercial entre los BRICS, América Latina y el Caribe, y allí hablamos nuevamente de la incorporación de lo que tiene que ver con el ALBA-TCP. En estos momentos, ¿cuál es nuestra posición? Ese era un comentario común, estuve conversando con la profesora Judy Valencia y le preguntaba: profesora, ¿ahora qué vamos a hacer? Me dice: lo que siempre hemos hecho, nada de caer en provocaciones. Harán todo lo posible para que Venezuela no sea miembro pleno de los BRICS+, pero como comentó el presidente Nicolás Maduro en su viaje, atrevido y osado, a esta cumbre, abro comillas, palabras del presidente Nicolás Maduro: en este espacio, que es el epicentro del mundo nuevo, ya estamos los 4 grandes países petroleros del mundo. Y Venezuela,
modestamente viene a ofrecer su parte desde un proyecto económico de autonomía, de desarrollo endógeno, desde un proyecto económico que exige un gran y alto nivel de inversión. Palabras del presidente Nicolás Maduro. También el presidente Maduro dijo: los BRICS se han convertido ya en el epicentro del mundo multipolar. Los BRICS son el epicentro de una nueva geopolítica, de una nueva diplomacia, de la diplomacia de la paz, y sobre todo son la esperanza de los países del sur global que aspiramos al desarrollo desde hace más de 200 años. Agregó el presidente: una economía que no maneje, una economía que no se maneje, o sea, lo que aspiran los BRICS es una economía que no se maneje en base a las sanciones, a los chantajes, al economicismo, sino una economía que se maneje en base a la cooperación, el comercio verdaderamente libre, a la inversión compartida y a la nueva tecnología. Nosotros, como les decía anteriormente, ya desde hace casi 25 años, desde el año 1999 ya nosotros estábamos preparados con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde uno de los principios fundamentales es la diplomacia de paz. Entonces, nosotros, les digo nuevamente, y con estas palabras vamos a terminar este pequeño paseo geohistórico y geoestratégico por lo que han sido los BRICS, de dónde nacieron los BRICS y hacia dónde van, y paralelamente a ellos lo que ha sido Venezuela, lo que es Venezuela y lo que será Venezuela. Los BRICS son una organización que nace de la mano de los no alineados. Venezuela es un país que desde hace 200 años viene de la mano del pensamiento bolivariano. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener más claro. O sea, no engancharnos, porque nosotros históricamente tenemos más terreno ganado y nosotros hemos trabajado desde aquí, solos, y siempre buscando lo mejor para nuestros pueblos hermanos. Cuando Argentina nos necesitó, allí nosotros estuvimos. Cuando Colombia nos ha necesitado, allí hemos estado. Cuando Perú nos ha necesitado, cuando Haití nos ha necesitado, cuando Estados Unidos en el 2008 nos necesitó, allí estuvimos. Entonces nosotros, de hecho y de derecho, ya nosotros estamos dentro de todo lo que es este mundo nuevo. Con BRICS o sin BRICS, nosotros somos la punta de lanza de este nuevo mundo que están haciendo. Gracias. Gracias, María Jesús. Y gracias, compañero Wilkenfeld Oliver. A quienes escucharon estos dos enfoques, sobre todo los muchachos que van a tener que enfrentar ese mundo nuevo dentro de 5, 10, 15, 20 años. Entiendan que estamos en un proceso muy rápido, muy fugaz. La noticia cambia en cuestiones de segundos. Esto es un mundo totalmente distinto, que les toca a ustedes que tienen la información en el bolsillo. Y mientras sacan el teléfono del bolsillo para ver qué es lo que pasa, cambió. Es una cosa fugaz. No se pueden ustedes imaginar lo que era hace 20, 30, 50, 80 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, la información la tenían los caraqueños subiendo por la otra cuadra, la del Banco de Venezuela, se arriba que habían 2 agencias de noticias y colocaban en las puertas en una pizarra cómo iba la situación de la guerra en Europa y la anotaban ahí en una pizarra. Y entonces iban en la mañana y en la tarde volvían a pasar cuando salían del trabajo a ver si había cambiado la situación. Ahora no. La guerra, para empezar, no empieza abajo, sino empieza arriba. No se puede hacer la guerra si no se tiene los satélites. Elon Musk tiene 6.500 satélites y puede inventar la guerra desde allá arriba y llevarle la guerra al bolsillo suyo. Y usted tiene que creerle. Le pone la imagen, el texto, entrevistas y etcétera. Pues entonces están ustedes en un mundo sumamente complejo, complicado, es un mundo de tecnología. Esto que nosotros estamos abordando de los BRICS, esta es la punta del iceberg, es decir, de esa masa de hielo que va navegando ahí en el mar,
pero apenas se le ve la puntica. Eso que hoy se llaman los BRICS, es el enfrentamiento entre dos posiciones del mundo. Hoy el mundo se está recomponiendo, ese mundo que hace 200 años, este mundo que se está desbaratando y recomponiendo es el mundo que se organizó hace 200 años en Europa. Cuando vino la Revolución Francesa, cuando el inmenso poder de España en el mundo entró en declive, cuando emergió la potencia del Reino Unido. Y entonces ese siglo XIX, en el 1800, trajo una recomposición con el mercado, la industria, la ciencia, la tecnología, el transporte, la banca. Y entonces el Reino Unido se convirtió en la gran potencia del mundo, en el control del mercado, del comercio, del pensamiento, de las ideas. Y así terminó, junto con otras potencias del siglo XIX, con la emergencia de una forma nueva de dominación. Ya no era necesario llevar tanques, caballería, hombres, no, ya no era necesario. Lo que sí era necesario era controlar los conductos neurálgicos de la economía. Y eso se fue redefiniendo a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XIX. Esas dos primeras décadas fueron la de la toma de un factor del desarrollo mundial, que fue el petróleo. No todos los países tenían petróleo, nosotros teníamos petróleo, ya se sabía desde mucho tiempo. Entonces nosotros entramos en la agenda de las potencias de Europa y Estados Unidos y fuimos tomados. En esa toma estamos todavía. Y entonces el mundo se hizo pequeñito de acuerdo a la información, a la industria, a la ciencia, a la tecnología, a la inventiva. Y emergió un gran monstruo, que es el poder de Estados Unidos, una potencia asesina, criminal, de ampones, de mafiosos, de asesinos, que le consiguieron una cosa repugnante que es el olor de la carne humana seca. Inventan guerras y matan y mienten y roban y saquean y hacen lo que les da la gana. Esto de los BRICS es un proyecto, muchachos y muchachas. Dentro de 5, 10, 15, 20 años, ustedes pueden decir, escuchábamos en la radio, en la televisión o en las redes sociales hablar de los BRICS. Es que es un proyecto del mundo. Estamos hablando del mundo. China e India tienen 3.000 millones de habitantes. Rusia tiene 150. Entonces, de lo que se trata es de que una potencia asesina ha tomado el mundo y lo quiere controlar. Lo ha venido controlando. No se le puede permitir que arrase con el mundo, porque nosotros defendemos la vida. Por eso estamos del lado correcto de la historia. Entiéndanlo, ustedes tienen que prepararse, tienen que tener información. Para eso está esta sala, para eso están los compañeros que hacen conferencias. Pregunten, hablen. No tengan miedo de equivocarse. Entonces, a los BRICS ustedes deben seguirle el paso, y Venezuela es una potencia. Lo que pasa es que nosotros teníamos el concepto de que una potencia no era porque tenía aviones, misiles, barcos, tropas. No, ese tipo de potencia ya pasó. No deja de ser una fuerza extraordinaria, pero ese tipo de potencia ya pasó. Eso ya no cae como hace 20, 30, 40 años atrás. Hoy el mundo está determinado, entre otros factores, por los combustibles, y Venezuela tiene, ustedes lo escuchan todos los días, combustible para hasta dentro de 100, 200, de 200 y pico de años. Entonces, es una presa. ¿Cómo vamos a estar nosotros al lado de una potencia como Rusia, como China, como la India? Porque tenemos con qué. Y un país, por ejemplo, que me preguntaban de ayer por radio, y un país como Nigeria, que ¿qué es lo que tiene? Nigeria, aquí está Europa, aquí está el Mediterráneo, aquí está África.
aquí en el codo de esto del continente, del subcontinente, aquí está América, en este codo del continente africano está Nigeria, un país que tiene un poquito más de como casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Bueno, la muchacha me dijo, pero ¿cómo entra Nigeria y nosotros no? Le dije, bueno, es que vamos a entrar, estamos adentro. ¿Y qué tiene que poner Nigeria? Le dije, nada más y nada menos que 226 millones de habitantes, ¿le parece poco? Eso es mercado todos los días, no de comida, de medicinas, de ropas, de zapatos, de computadoras, de tecnología, etc. ¿Le parece poco? Pone un mercado. Entonces tenemos que aprender, muchachas y muchachos. Ustedes se van a enfrentar con este mundo mañana y tienen que saber comprenderlo para poder entenderlo. Vamos a escuchar las preguntas, las inquietudes, las complementaciones que ustedes tengan. Adelante, pues, no tengan temor de preguntar. Aquí nadie les va a decir nada porque lo creen, compañeros. Pregunten lo que quieran. Para eso estamos aquí. Buenos días, mi nombre es Ana Lucía Mosquera, internacionalista de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bueno, felicitarlo porque este tema está reciente. Recientemente vemos toda la información, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, y bueno, nuestras autoridades tomaron un papel muy ejemplar en esta nueva reconfiguración mundial. Y bueno, usted lo dijo, profesor, claramente que bueno,